Ricardo Valdés fue ex ministro del Interior y creo que es una voz autorizada para hablar de estos temas y de otros ligados al tema de inseguridad ciudadana. Ricardo, ¿cómo te va? Siempre un gusto conversar contigo. Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Igualmente, siempre un gusto también. Ricardo, te habíamos convocado para hablar del tema de la seguridad y lo vamos a hacer, pero quisiera comenzar un poco preguntándote qué sensación te genera lo que ocurrió el día de ayer en relación a la detención de un comandante general de la policía y de la búsqueda del general Vera Llerena, excomandante general también de la PNP. ¿Qué reflexión te merece, Ricardo? Bueno, creo que esto confirma el sentido utilitario que el presidente Castillo en su momento hizo de la Policía Nacional. Hay una serie de datos ahí con respecto a cambios de comandantes generales, cambios de directores generales de inteligencia del ministerio, cambio, en fin, de altos oficiales, ascensos fraudulentos, generales que compraron su ascenso, su ubicación en puestos claves de frontera. O sea, se había montado una estrategia de protección por parte del presidente Castillo, del expresidente Castillo, y por parte además de su entorno para ser protegido en todos los actos de corrupción que ya se conocen largamente, ¿no? Entonces, esto es hasta cierto punto también sorpresivo, porque se pensaba que el general Alfaro tenía pues una hoja bastante más importante y limpia de sus servicios en la Policía Nacional, y bueno, y esto ha sido una sorpresa, la verdad es que a mi modo de ver, bastante desagradable, ¿no? Ricardo, pasó en los 90 y pasa ahora. Si es como lo planteas, si es el poder político el que contamina la institución policial, ¿por qué esta tan fácil entra en los cauces y en los canales propios de estos sinvergüenzas que intentan tomar instituciones? Bueno, hay obviamente una cultura ahí en pugna, una cultura en pugna con otra cultura al interior de la policía. Existe un sector policial que se acostumbró desde los 90 a una serie de manejos del poder a través también de las prebendas. Y hay también una cultura que viene de la policía ya unificada, de la Policía Nacional, con otro manejo de los valores, otro manejo de lo que es la función policial. Creo que eso se expresa claramente en la actuación de la policía, de la DIVIAC, por ejemplo, o la actuación de la policía antidrogas, que los hemos visto deteniendo a policías o inclusive allanando la propia casa del comandante general. Entonces, eso es la expresión de una pugna que es interesante de observar y analizar, ¿no? De cómo coexisten en la misma institución gente que quiere hacer lo que corresponde hacer constitucionalmente y gente que quiere simplemente ganarse con su presencia en el mundo policial, ¿no? De acuerdo. Esto creo que tiene que manejarse, tiene que ser parte de algo que la propia policía debe reflexionar sobre ello y creo que además la propia policía, como lo plantearon unos años atrás, generar sus propios cambios para lidiar con este problema. Ricardo, te agradezco esa perspectiva. Metámonos entonces ahora de lleno en lo que nos había convocado, que era el tema de la inseguridad. El propio general Vera Llerena, que ahora está en estos problemas, hace algunos días comentó en RPP que en los últimos 10 años nuestra sociedad ha experimentado un fenómeno criminal diferente, fue la expresión que usó. Ha dicho, la delincuencia común y el crimen organizado se están dando de manera más agresiva y con mayor violencia. ¿Cuáles son los indicadores que respaldan una afirmación como esta, Ricardo? Yo diría que hay 3 indicadores. El primero es el crecimiento de la victimización, que venía bajando hasta antes de la pandemia. Venía bajando, pese a que se incrementaba la violencia y el uso de armas de fuego, pero sin embargo la cantidad de delitos, de acuerdo a lo informado por el INEI, venía un poco de bajada. Esto se pronunció obviamente la pandemia, como es lógico, ¿no? La gente no salía a las calles, no había quien robar y los delincuentes tampoco tenían, digamos, ese trabajo. Sin embargo, ya con el restablecimiento de la vida social, ha empezado a crecer vertiginosamente, ¿no? Por ejemplo, terminamos aproximadamente el año 2021 con más o menos unos 4,5 millones de víctimas como consecuencia de un robo, de un asalto a sus casas o a sus vehículos. Y hemos terminado el año 22 en diciembre
con más o menos 5.600.000 víctimas. O sea, ha crecido 1.200.000, 1.300.000 víctimas solamente en un año. O sea, se han agregado a la cantidad de víctimas del año 2021 1.200.000, 1.300.000 víctimas adicionales. Este incremento, este salto de la inseguridad tiene que explicarse por diversas cosas. Yo creo que hay un factor político, gran desorden vivido institucional, esta presencia de la corrupción a la base a nivel policial, que ha permitido que las economías criminales crezcan, por un lado. El otro factor que yo veo es que se ha perdido capacidad y fuerza en inversión tecnológica y en gestión al interior de la policía, pero también al interior de los otros actores de la seguridad. Me refiero también a los gobiernos locales, me refiero también al Ministerio Público, que han estado abocados por todo tipo de tareas también durante este periodo, ¿no? De acuerdo. Y el otro, lo mencioné rápidamente, el tercero, es que la criminalidad organizada y la criminalidad común han hecho una serie de sinergias, se dan la mano todos los días. Y esta criminalidad organizada que se expresa en grandes economías criminales como la tala de madera, la minería ilegal, la trata de personas, el contrabando, los tráficos ilícitos de armas, de migrantes, todas estas economías que son manejadas por grandes grupos, narcotráfico inclusive también, se relacionan también con el día a día, con la vida común, y se viene dando la mano, por ejemplo, en los temas de extorsión, en las calles, el sicariato, que también se ha incrementado mucho, y por supuesto en un negocio que viene subiendo, no solamente la estafa, viene subiendo mucho también todo lo que es tráfico de terrenos. Justamente, precisamente haciendo mención a la nota introductoria del programa, que aparentemente estaría también un grupo relacionado con el tráfico de terrenos acompañándole, y en el cual estarían involucrados otros mandos policiales, ¿no? Y en términos criminalísticos, ¿cómo se explica que la delincuencia se vuelva más violenta? ¿Es que compiten entre ellos? ¿Es que se toman formas o formatos traídos de fuera? ¿Tienes alguna hipótesis? Sí, definitivamente cuando hablaba de control territorial, me refiero a que cuando las fuerzas del orden empiezan a ceder el control de un territorio, este control del territorio viene a ser tomado por las fuerzas del mal, para ponerlo de manera sencilla. Claro. Si la delincuencia a tomar las calles, y si no encuentra resistencia de la fuerza pública, van a continuar tomando las calles, ya sea para asaltar, para extorsionar, para lo que sea menester de acuerdo a sus códigos. Cuando ven que los otros delincuentes, que empieza a haber un negocio en un sector, ya sea la comercialización de drogas o la explotación sexual de mujeres o de personas, entonces en ese caso empieza a haber una disputa y se empiezan a querer controlar el territorio, bandas distintas, y es ahí cuando se produce la violencia que vemos, los ajustes de cuenta, las muertes por encargo, etcétera, ¿no? Entonces, como vemos, es un efecto que tiene una serie de consecuencias, es decir, el abandono territorial por parte de las fuerzas del orden, y esto ocurre porque no hay los implementos necesarios, porque no hay la gestión adecuada, porque el comando está preocupado en otras cosas y no en la inseguridad. Entonces, apenas la policía deja de controlar una esquina, esa esquina es tomada por la delincuencia. De acuerdo. Ahora, según datos de la propia policía, del 100% de delitos, el 83% de los delitos ocurridos en nuestro país y que la ciudadanía experimenta tienen que ver con hurtos y robos. No te quiero decir que el sicariato no sea importante y los homicidios también, pero no están necesariamente en el cotidiano de la gente y en su vida diaria, como sí lo está el hurto y el robo. ¿Cómo se baja ese porcentaje, Ricardo? Desde el Ministerio del Interior, ¿qué estrategias existen justamente para acotar este número? Nuevamente regreso al concepto de el dominio de un territorio, porque el hurto y sobre todo el robo, que es el que se da en las calles, lo vemos a través de las motos, por ejemplo. Así es. Las motos, por poner ese ejemplo, las motos circulan por las calles y atacan en lugares donde no hay control policial o no hay presencia policial o hay presencia de serenazgo o presencia de cualquier sector o factor de la seguridad, también puede ser seguridad privada. Entonces, esa falta de control es la que permite que se produzca este incremento. Pero lo otro que está también acompañando esto es que los hurtos, y se pueden dar todos los que nos están escuchando cuenta, son básicamente de aparatos telefónicos, de celulares, porque
ese aparato telefónico que donde todos presumen, todo asaltante presume que una persona que está en la calle lo tiene. Y lo que tiene en el bolsillo son 1.500, 2.000, 3.000, 4.000 soles, dependiendo del aparato que tenga. Claro. Entonces, por lo tanto, sabe que esa persona, esa víctima, si no está alerta, si está despreocupada, si está usando el teléfono en la mano, etcétera, es una víctima que le va a proporcionar esos ingresos. Entonces, por eso es que Ociptel, por ejemplo, reporta que se roban más de 4.500 celulares al día. Increíbles. Al día, ¿no? Y eso está reportado no por denuncias policiales, está reportado por las operadoras telefónicas que le comunican a Ociptel la cantidad de celulares que se han robado. Entonces eso ya da una idea de cómo este auge, digamos, de la telefonía celular supone que está en manos de la gente y supone además que las personas tienen ese monto de dinero consigo, y si además las ven despreocupadas en una calle que no está vigilada, pues inmediatamente van a perder el celular y hasta pueden perder la vida, dependiendo si se resisten o no. Y el otro factor es que las denuncias son muy, muy bajas. Muy bajas. O sea, la gente denuncia solamente en un 14-15% en el país. O sea, 8% no denuncia. La denuncia es muy importante. Así la gente piense que es una pérdida de tiempo según lo reportan. Así es, eso piensa la gente. ¿No? Es una pérdida de tiempo, pero lo que no piensan es que la información que ellos tienen, al entregarse a la policía la va a usar, porque justamente la ausencia de información no te permite saber por dónde se desplazan los ladrones, en qué horas atacan los ladrones, a través de qué metodología, moto, qué sé yo, arma de fuego o no. Esa información, si tuviésemos 4.500 datos todos los días de los robos de esos celulares, permitirían realmente poder a un comando que se la seguridad, permitiría saber dónde colocar las fuerzas y a quiénes perseguir. Sobre el tema de los homicidios, hemos tenido 376 casos más que en el año 2020. Me parece que el número, ese aumento es significativo, no es menor. Pero el 85% de los homicidios se concentra en 8 regiones del país, Ricardo. Es decir, Lima, La Libertad, Callao, Piura, Puno, Ica, Arequipa y Junín. Lo que quiero decirte es que 8 regiones enfrentadas hoy en los términos de un enfrentamiento real contra la delincuencia, ¿no? Digamos, con un liderazgo claro desde los mandos de la Policía Nacional. La cosa no está desbordada todavía. Tú en 8 regiones puedes actuar y actuar profundamente. Mi preocupación es que se extienda, Ricardo. Sí, sin duda, es la gran preocupación. Estadísticamente, Perú es uno de los países a nivel de América Latina con la menor tasa de homicidios por 100.000 habitantes. O sea, no hablamos de Honduras, por ejemplo, ¿no? Claro. que se multiplica por 10 la tasa de homicidios por 100.000 habitantes. Pero hay que analizarlo bien, como tú dices, por qué se produce en determinado tipo de regiones, y hay que analizar también la calidad del homicidio. Me refiero a que si esta es una expresión de ajustes de cuentas, básicamente de muertes por encargo, como consecuencia de disputa de un territorio, por un lado, y por otro, el homicidio que se desprende de una, digamos, que es un crimen de odio, que me refiero a los feminicidios que también vienen en ascenso. O sea, hay acción de gente, más hombres sobre todo, que han matado a una mujer, ¿no? Entonces, ahí hay otro ángulo de análisis que también toca hacer y que compromete a otro sector, no solamente compromete ya a la policía, sino compromete a la parte preventiva. Me refiero al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, donde toca también involucrarlos en la prevención de las muertes, básicamente cuando hablamos de feminicidio. Entonces, con eso siempre es importante poder poner esto en el ángulo correcto para que la gente entienda que la seguridad no es un problema exclusivamente de la Policía Nacional. Es un problema que involucra a ciudadanos, es un problema que involucra múltiples sectores del Estado, sobre todo para hacer prevención, salud mental, por ejemplo, para educar, para poder trabajar con respecto a perspectiva de género, para hacerles entender a los operadores también que cuando están frente a una víctima, están frente a una persona que ha sufrido un trauma. No, totalmente.
¿no? Y, por ejemplo, eso es parte de la educación que también tiene que ser importante, hacérsela sentir a la ciudadanía en las comisarías. Sí. Y una persona siente que es escuchado cuando va a hacer una denuncia por robo de celular o por lesiones, por lo que sea, y es escuchado, entonces la persona va a decir, caramba, sí tiene sentido que yo vaya a una comisaría. Pero usualmente falta mucho todavía por trabajar también en esos aspectos al interior de la Policía Nacional, ¿no? En lo que se refiere al trato a la ciudadanía, en lo que se refiere a decodificar todos estos temas que tenemos metidos en la cabeza, en lo que se refiere al tema de género, ¿no? Y te agradezco, Ricardo, que toques el tema del feminicidio, porque no cometo ninguna infidencia. Ayer estuvo con nosotros en el programa Fernando Sillones, vino a hablar sobre un tema de la agroexportación, pero en su experiencia como gobernador regional de Ica y en las reuniones del Comité de Seguridad Ciudadana que tenía cada 15 días, fíjate que en Ica, más que hurtos y robos, la violencia familiar era uno de los delitos, una de las situaciones más graves que se vivía en una región como Ica, por ejemplo. Por eso cuando menciona el feminicidio no es un tema tangencial o menor, sino que está muy presente en esta lógica. Ahora, Ricardo, ya te imaginarás, hay sectores, sobre todo más conservadores, que han ubicado en la figura de Bukele y en su trato penitenciario a las pandillas, a las maras, como una forma de respuesta positiva para enfrentar la violencia y la delincuencia. Yo quería preguntarte si esa es una estrategia aplicable en el Perú y crees que daría buenos resultados la estrategia Bukele aplicado a las cárceles peruanas. A ver, en primer lugar, mi respuesta es no. De llano, de plan, es no. Y es no porque además El Salvador no es Perú. Claro. O sea, en el Perú tenemos otra serie digamos, otro diagnóstico. Y por lo tanto no se puede aplicar el remedio que está aplicando Bukele, que es muy cuestionable. Pero yo voy a hablar de la enfermedad, de la inseguridad en el Perú. No es la inseguridad que hay en El Salvador. Acá no hay maras, ¿no? Es decir, y el negocio de la criminalidad, ya sea del narcotráfico, de la explotación sexual, está en otros sectores y tiene otras dinámicas. Y aquí además tenemos otros elementos relacionados con narcotráfico, por ejemplo, con producción de cocaína, con microcomercialización. Tenemos otro tipo de expresiones de la delincuencia tremendamente fuertes y serias que no tienen esta estructura detrás, sino aquí es una estructura criminal totalmente descentralizada, adoptada, pero con una gran movilidad, con contactos entre sí, pero también bastante compartimentada. No es una estructura que tiene jerarcas con los cuales además Bukele negoció inicialmente cuando fue la presidenta. Así es. ¿No? Lo que pasa es que le fallaron en el acuerdo y tomó esa decisión brutal de simplemente exterminarlos, porque eso es lo que va a lo que apunta al final del camino, y por eso digo que es cuestionable. Entonces, no se puede trasladar la experiencia de Bukele a la experiencia de Perú, para nada. Y acá, además, existen una serie de otro tipo de fenómenos criminales que se han naturalizado. La corrupción es uno de ellos, que se han naturalizado lamentablemente. La gente la tolera, y al tolerar la corrupción está tolerando un crimen, que es uno de los principales combustibles para los delitos comunes también. Entonces, por otro lado, hay una serie de otros delitos que se han convertido en economías refugio, el contrabando, la propia minería. Claro. ¿No? Entonces, estas economías refugio suponen también que involucran no a cientos, a miles de personas. O sea, cuando uno dice, se piensa, bueno, ¿cuánta gente está involucrada en la minería ilegal? No solamente en la extracción del mineral, sino en toda la cadena de suministros, en la cadena de comercialización. Hablamos de 500.000 de personas. De acuerdo. No hay tanta gente. De acuerdo. Ricardo, muchísimas gracias por esas apreciaciones y por ese contexto que has planteado con tanta claridad en el programa. Muchísimas gracias y seguiremos conversando, seguramente. Hasta la próxima. Con todo gusto.